Dios te bendiga siempre. La paz en nuestro Señor Jesucristo sea contigo y todos los tuyos. Demos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor perdura para siempre. Demos gracias al Señor de señores porque es eterna su misericordia. Qué bendición, qué gozo, qué alegría escuchar la voz, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Dios Padre que inspira en nosotros, en su Santo Espíritu, este Emmanuel, Dios con nosotros. Esta experiencia espiritual que nuestro reloj tiene un cronómetro, pero en el tiempo kairos de Dios es un tiempo de plenitud, como lo dice el salmista. Vale más para mí, Señor, un día en tu presencia que 1000 años fuera de ti o en cualquier otro sitio. Un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años es como un día. Por eso nosotros acudimos a esa gracia inagotable del amor de Dios, esa gracia eterna e infinita que nos invita, nos convoca y nos une, nos funde en su amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El mismo Dios bautizó este compartir de Dios con nosotros, el Emmanuel, rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual. Aquí en Facebook no tenemos seguidores, sino que todos caminamos tras las huellas de los pasos de Jesús. Camino, verdad y vida. Cuando usted le dio a seguir a esta página, o cuando le dé a seguir, la persona que le dé a seguir, no me está siguiendo a mí, no está siguiendo palabra de hombre, sino siguiendo a Cristo, Dios hombre, entre nosotros y en nosotros. Así que dale a seguir, dale a compartir, y en YouTube también el Señor nos ha inspirado en su amor, en el canal Juan la Antigua, Rinconcito de Bendiciones. Cuando te suscribes, o si te has suscrito, no seguimos palabra de hombre, sino palabra de Dios en Jesucristo nuestro Señor. Y Dios mismo quiere en esa utilidad, en esa eficacia de la palabra, que es viva y eficaz. La palabra de Dios no es algo, es alguien. La Biblia no es un libro que habla de Dios. En la Biblia Dios nos habla. Y Él nos ha inspirado en su amor, hermano y hermana, en este 2023 que casi culmina, 27 de diciembre, y un 2024 que se avecina, que se aproxima, a que nosotros fundamentemos, cimentemos cada aliento, cada respirar, cada plan, cada proyecto, si Dios quiere, si Dios lo permite, que se haga tu voluntad, no la mía, Señor, que se haga según tu palabra, que cimentemos en este texto bíblico, en este verso de la palabra de Dios, todo lo que resta del 2023, lo que viene de 2024 y todos los años, días, respiro, aliento de vida que el mismo Dios provee en nosotros para caminar a ese encuentro, en esa iglesia militante, en esa iglesia peregrina, hacia esa iglesia triunfante, ahí en la comunión de los santos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la carta de Pablo, segunda carta de Pablo a Timoteo, hoy a cada uno de nosotros, hijos e hijas de Dios. Toda escritura, segunda de Timoteo 3:16, toda escritura con E mayúscula, toda escritura con E mayúscula, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre, el hijo y la hija de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Toda escritura con E mayúscula está inspirada por Dios. La Sagrada Escritura, el libro por excelencia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús, Dios salva, la palabra de Dios. El Mesías, el ungido, el Cristo, el poder de Dios, la palabra, está inspirada por Dios.
es el mismo Dios que nos habla en ella. Y es útil, la utilidad de la palabra es para enseñar. No lo sabemos todo, pero en las Sagradas Escrituras se nos revela. Esa es la revelación. Dios se quita el velo y nos muestra su imagen en Jesucristo, la imagen de Dios invisible, nos dice Colosenses 1:15. Y nos enseña el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Nos enseña lo que es útil, lo que es la sustancia, lo que es la plenitud de la vida. Como lo dice el salmista en el Salmo 34, gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso aquel que busque en Él asilo, asilarse en la palabra, asilarse, refugiarse en las promesas de Dios, promesas que se cumplen, que se han cumplido y se cumplirán, promesas que aguardan. Es de ahí el esperar, la esperanza. El que ora espera, el que espera tiene esperanza, el que no ora no espera, y en no esperar desespera, y en la desesperación entra la angustia y la depresión. Por eso, hermano y hermana, yo doy gracias a Dios infinita, y yo sé que tú también, porque cada vez que el Señor nos permite unirnos y fundirnos en su amor, en este rinconcito de bendiciones, un enlace espiritual, podemos experimentar el toque de su presencia, podemos experimentar el abrazo de su amor, podemos experimentar la caricia que sana, que levanta, que libera de la presencia de Dios en Jesucristo, palabra, a través de su Santo Espíritu. El que nos enseña la palabra también es útil para rebatir. Rebatir es rechazar, tener esa fuerza de Dios para rechazar, para poder nosotros contrarrestar esa fuerza de esa violencia que viene contra nosotros, contra el plan de Dios, de ese ladrón que viene a robar, a matar y a destruir. El enemigo de Dios y enemigo nuestro, como no puede hacerle daño a Dios, trata de dañar a sus hijos. Por eso en la palabra, que es Jesucristo nuestro Señor, con la fuerza de su Santo Espíritu, podemos rebatir, rechazar eso que nuestra razón, que nuestra fuerza humana no puede lograr. Ahí está la sustancia de la palabra. Ahí está la fuerza, el poder de Dios para rebatir, rechazar, poder resistir esa fuerza violenta que quiere contrarrestar ese plan para el que hemos sido creados, esa promesa, esa plenitud en nuestra vida. Por eso, hermano y hermana, asimismo le responde Jesús en el Evangelio según San Mateo y en Lucas, en la tentación, en el capítulo 4 de Mateo, en el capítulo 4 de Lucas, cuando el enemigo aparece en esos 40 días y 40 noches de Jesús en ayuno y oración. Si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Dice el Señor, dice la Escritura, el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y rebatir, corregir lo que usted y yo no podemos corregir. La palabra de Dios, Cristo Jesús, tiene el poder para corregir en nosotros lo dañado, para restablecer en nosotros lo dañado, para transformar en nosotros lo dañado y nosotros ser instrumento de Dios en su palabra para corregir con amor, para corregir con sabiduría, para corregir con la luz del Espíritu Santo aquellos que Dios asigna en nuestro caminar de la vida, porque nosotros somos embajadores del reino de Dios y representamos el reino de Dios. Venimos como embajadores, hermano y hermana. Nuestra patria está en el cielo. Por eso caminamos con los pies en el suelo y la mirada siempre puesta en lo eterno, en el cielo. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Guiar en el bien. El camino, la verdad y la vida. Fuera de los pasos de Jesús no se le puede llamar vida. Sin mí no pueden hacer nada. Dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 4. El que permanece en mí, versículo 4-5, el que permanece en mí y yo en él, puede producir fruto. Permanece en mí, porque sin mí
no podéis hacer nada. Es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así, el hombre de Dios, ese hijo y esa hija de Dios, se hace un experto. Hermano, la palabra de Dios nos hace experto. Y quedamos preparados para todo trabajo bueno a través de la palabra. Por eso la Iglesia Católica Cristiana no celebra la Navidad como una fecha. La fecha está ahí que marca el calendario, pero nosotros celebramos un acontecimiento, un hecho, una realidad, una Navidad perpetua, una Navidad eterna. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Toda escritura está inspirada por Dios. Es Cristo Jesús para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Y quedamos expertos en todo trabajo bueno. Es el mismo Pablo que escribe en Timoteo. Es el mismo Pablo que escribe a los filipenses también desde la cárcel. Y nos escribe a nosotros, hermano y hermana. Ese texto bíblico que muchas veces lo recitamos, que muchas veces lo proclamamos, pero que le pedimos a Dios, nuestro Padre, que se haga vida en nosotros esa palabra. En Filipenses 4, 12, 13. Filipenses 4, 12, 13. Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. No sé cuál es tu debilidad, hermano. Tengo debilidades. No sé cuál es tu fragilidad. Tengo fragilidades. No sé cuáles son las circunstancias de la vida que te acarrean, también a mí. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese Cristo que nos hace un experto para todo trabajo bueno. Y que en su presencia y su Santo Espíritu podemos rebatir, corregir, enseñar y guiar en el bien. Es la utilidad de esa palabra que se hace vida en nosotros. Que es eficaz. Que es continua. Que es perpetua. Y hace perpetuidad en nuestra vida. Por eso nosotros, aunque sufrimos, somos felices. Y somos felices aunque sufrimos. Sufro aunque soy feliz. Soy feliz aunque sufro. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese niño que nació en Belén, que nació en la cueva, que fue recostado en el pesebre, es el niño que crece en sabiduría, en obediencia, en gracia delante de Dios y de los hombres, ante su Padre, María y José. También nosotros tenemos un sentimiento de Cristo, de que cada día tenemos que crecer en gracia, en obediencia y sabiduría delante de Dios y de los hombres. Y sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Ese encuentro con ese Cristo vivo, ese Cristo sufriente de los misterios dolorosos, ese Cristo que anuncia el gozo, ese Cristo que es el gozo en los misterios gozosos de nuestra vida, ese Cristo que se hace luz, que es la luz que meditamos en los misterios luminosos, es el Cristo que nos lleva a la gloria de Dios en los misterios gloriosos. Sé pasar privaciones, hermano. No sé cuál es tu privación, de qué te sientes privado o privada, como hijo de Dios, como hija de Dios. Y vivir en la abundancia. Muchas veces nos abunda la alegría, pero muchas veces nos abunda la tristeza. Muchas veces nos abunda la esperanza, muchas veces nos abunda la ansiedad. Estoy entrenado para todo, en eso que abunda y que carece en mi vida. ¿Por qué? Porque sé estar satisfecho o hambriento. Y en la abundancia y en la escasez, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Es palabra de Dios, hermano. Y se está proclamando para cada uno de nosotros. Y se hace vida. Señor, yo no puedo, pero todo lo puedo en ti que me fortalece. Señor, me siento débil, pero todo lo puedo en ti que me fortalece. No sé de dónde me viene este dolor, esta enfermedad, Señor, pero todo lo puedo en ti que me fortalece.
Señor, esta situación que no la comprendo, esta situación que me hace doblar, pero todo lo puedo en ti, que me fortalece. Él es la fuerza de Dios. Y no es una fuerza exterior solamente. Él es omnipotente. Él es omnipresente. Él es omnisciente. Pero nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma es morada de su presencia. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Primera de Corintios 3:16. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? ¿Te sientes débil? ¿Te sientes frágil? Segunda de Corintios 12:9. Esa pregunta es para mí también, hermano y hermana. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes frágil? ¿Sientes que no puede más? En este 2023 te sientes muy agotado, muy agotada. Segunda de Corintios 12:9. Pero me dijo, te basta mi gracia. Mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. ¿Te sientes débil? ¿Te sientes cansado, cansada? Pero me dijo, lo mismo que le dice a Pablo, es lo que el Señor nos dice a nosotros, porque esas palabras se escribieron para nosotros y se escribieron en el corazón de Cristo, ya no en piedra, ya no en tabla de piedra, sino en un corazón lleno de amor. Es el signo del amor, no lleno, Él es el amor pleno. Te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. En la debilidad. Señor, tu gracia me basta. En mis preguntas sin respuesta, Señor, tu gracia me basta. En lo que no entiendo, Señor, tu gracia me basta. En lo que no ha llegado y espero que llegue, Señor, tu gracia me basta. En mis oraciones sin respuesta, Señor, tu gracia me basta. En lo que te pido y no llega, Señor, tu gracia me basta. En lo que necesito ver y no lo veo, Señor, tu gracia me basta. Pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Cuando te sientas débil y cuando te sientas fuerte, recuerda que la gracia de Dios nos basta. Y es la gracia que recibimos en la llenura de ese bautismo. Ese alégrate lleno de gracia, alégrate llena de gracia, es el anuncio de María a cada uno de nosotros, porque ella escuchó ese anuncio del ángel, del enviado de Dios. Y hoy nos dice, así como le digo a San Juan Diego, en ese cerro de Tepeyat, Juanito, el más pequeño, a ti también, hija de Dios, y a ti también, hijo de Dios. No tengas miedo, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Alégrate, lleno y llena de la gracia de Dios, porque el Señor está contigo. ¿Por qué Pablo escucha la voz de Jesús decirle, solo mi gracia te basta? ¿Qué es lo que Pablo le pide al Señor? Vamos a ver, para ver también nosotros entrar en ese ámbito de la palabra, porque no podemos quedarnos fuera de ella. Desde el 12, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7, dice, y precisamente para que no me pusiera orgulloso, después de tan extraordinarias revelaciones, me fue clavado en la carne un aguijón, verdadero delegado de Satanás, cuyas bofetadas me guardan de todo orgullo. 3 veces rogué al Señor que lo alejara de mí, pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. ¿Qué le está pidiendo a Dios que aleje de ti? ¿Qué le ha pedido a Dios que aleje de ti? Y tú no sientes que eso se aleja. Dice que Pablo le pedía al Señor para que
le quitara eso, pero él escuchaba que era algo que venía, que Dios permitía, porque Pablo podía sentir orgullo después de recibir tan extraordinarias revelaciones. Ese nosotros contemplar a Cristo en la Eucaristía, ese nosotros recibir sanidad y poder orar por un enfermo y que este enfermo se sane. Reconocemos que no podemos sentirnos orgullosos de todo esto. Es una manifestación del amor de Dios que se revela en nosotros y por nosotros a los demás. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 y 8. Y hoy a nosotros. 2023, 2024 y los demás años que Dios nos permite en esta tierra, que sean muchos, y en esos muchos años esté reservado para nosotros la vida eterna en el cielo. Carta de Pablo a los Romanos, hoy a nosotros, capítulo 14, versículo del 7 al 8. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Una vez más, de hecho, resaltándolo a nosotros, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos para el Señor y si morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. Ese mismo Pablo dice en Filipenses 1:21, para mí vivir es Cristo y aún la muerte se convierte en ganancia. Hay que pedir a Dios esa gracia de vivir para Él, porque no hay vida si no estamos conectados a esa verdadera vida. Lo mismo que un árbol sin raíz es el hombre o la mujer sin Dios. De Dios salimos y a Él regresamos, y nuestro corazón vivirá inquieto hasta regresar a Dios. En este mundo hay felicidad, hay alegría momentánea, pero hay una alegría que es eterna en esas alegrías pasajeras, y es el vivir en Cristo. Vivir en Cristo, morir en Cristo. Y vivir en Cristo es para que ese Cristo crezca en mi vida, y morir en Cristo es para que ese yo que me aparta de Dios muera en mi vida. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Señor, no queremos vivir para nosotros mismos, sino vivir para ti en ti. Si vivimos para el Señor y si morimos para el Señor, tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Esa doxología, ese canto aleluyático que el altar Christi, persona Christi, el sacerdote, cuando levanta el cuerpo y la sangre de Jesús, que nos invita a contemplarlo, a adorarlo y ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestro ser, nuestro corazón, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo vivo, con Cristo vivo y en Cristo vivo para Dios. Dígalo, hermana y hermano. Por Cristo vivo, con Cristo vivo y en Cristo vivo para la gloria de Dios Padre, por los siglos de los siglos. Amén. De hecho, en eso que nos acontece en la vida, de hecho, lo que esperamos que acontezca y no va a acontecer, de hecho, lo que puede cambiar en nuestra vida, de hecho, lo que no podemos cambiar en nuestra vida, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte, pertenecemos al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero aprovechar estos minutitos que faltan para de todo corazón dar gracias, hermano y hermana, por tu vida a Dios.
Dar gracias a Dios por ese amor que se multiplica de Él en nosotros. Por siempre tú estar ahí, por escuchar la voz del Maestro. No mi palabra, la palabra de Dios. Estos labios se mueven y producen un sonido, pero es la palabra de Dios. Somos frágiles instrumentos, solo soy un frágil instrumento, indigno siervo de Dios. ¡Qué bendición! Por eso cuando tengo la oportunidad la aprovecho para decirte que a algunos le conozco, a otros no. Pero sea que te conozca o no te conozca, Dios sí te conoce. Antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Y antes de que tú y yo naciéramos del vientre de nuestra madre, Dios nos apartó, nos separó para Él. Y también cada vez que este rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual se enciende, Dios nos aparta para Él. Nosotros damos el paso y nos dejamos apartar por Él, para Él. Gracias, gracias, gracias Señor, por ese hermano, por esa hermana, por esa vida, por esa luz que tú has permitido que a través de tu luz alumbre en mi vida. Lo hago por amor a Dios y el amor que Dios infunde en mí, para ti, para cada uno de nosotros. Y yo sé que también ese corazón que late en este momento, en tu pecho, en tu vida, también en cada latido, puede escuchar y sentir ese amor de Dios. Así que comparte, hermano y hermana, para que otros que de pronto no se conectaron ahora y que también participan en el rinconcito de bendiciones, un gimnasio espiritual, escuchen este mensaje del mismo Dios, esta palabra de Dios, palabra de vida eterna, que es útil para enseñar, para rebatir, para corregir y guiar en el bien. Y toda la Sagrada Escritura con E mayúscula es inspirada por Dios. Y quedamos nosotros siendo unos expertos en toda obra buena que Dios nos asigna. Feliz resto de año 2023. Feliz, santo y bendecido resto de año 2023. Un feliz, bendecido, próspero, material y espiritualmente, salud de alma y de cuerpo para ti y todos los tuyos. 2024 que ya casi llega. Y todos los años de vida que Dios nos regale en esta tierra, que sean abundantes, sobre todo colmado de bien, de su paz y de su amor. Y que en esos años sea la primicia de nuestra vida, que esté reservada para nosotros la vida eterna en el cielo. Vivamos alegre, vivamos feliz. No permita que nada ni nadie quiera venir a apagar esa luz que un día Dios en el bautismo encendió en ti, encendió en mí, la luz de Cristo que permanece para siempre. Y encomendamos a nuestra Madre María, a que esa mujer, esa Virgen Madre, que cobija a Dios niño, hermano y hermana, que cobije nuestra humanidad frágil, intercediendo por nosotros, intercediendo por nuestra familia. Que esa Sagrada Familia que celebramos litúrgicamente el domingo próximo, que sea el ambiente, el espíritu, el aire que habite, que respiremos, el olor, el buen olor a Cristo, la humildad de María, la obediencia de Cristo y José. Que sea la primicia en nuestros hogares, que seamos ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Dios te bendiga siempre. Paz y bien para ti y todos los tuyos. Y suscríbete en YouTube al canal Juan Antigua, Rinconcito de Bendiciones. No tenemos seguidores, no tenemos suscriptores. Se le llama seguir y suscribir porque así dice en la plataforma. Pero lo que hacemos todos nosotros es caminar a las huellas de los pasos de Jesús, camino, verdad y vida. Dios te bendiga.